Bueno, pese al empeño de la mayoría de esta Cámara, parece que las iniciativas de Vox tienen su pequeño impacto, en este caso la de Vox y la del Grupo PP Ciudadanos, para avanzar hacia la profesionalización de la pesca de la angula en el País Vasco. Y es así porque después de meses de dar largas a los anguleros, de ignorar sus planteamientos y sus propuestas, ayer mismo, como ha dicho la señora Larrea, miembros del Gobierno vasco les recibieron, convocó una reunión urgente para mostrarles sus disposiciones, ahora sí, a atender sus demandas e iniciar un proceso para que la pesca de la angula siga siendo una tradición viva en la comunidad autónoma vasca. No somos ingenuos, sabemos que nuestra propuesta, por muy sensata que sea, va a ser rechazada por los cuatro del cordón, pero saldremos de aquí con la cabeza bien alta porque hemos ayudado en la medida de lo posible a los anguleros del País Vasco y a ver más cercano el loable objetivo de mantener viva una tradición. Y no pretendemos colgarnos medalla alguna, porque el esfuerzo ha sido y está siendo suyo, de los anguleros, navegando en aguas revueltas donde los depredadores son poderosos, muy poderosos. Así que enhorabuena, seguiremos con vosotros para que lo antes posible llegue a buen fin el complicado proceso que ha de culminar en la profesionalización de la pesca de la angula en Euskadi, entre otras cosas porque si no es profesional es imposible. Este es un debate político, pero también sobre conservación de especies, sobre defensa de tradiciones y sobre dejación de responsabilidades que de facto podrían suponer la desaparición del angulero vasco en un espacio de tiempo relativamente corto. Certificado de defunción que pretendía firmar este Gobierno y los partidos que lo sostienen, PNV y PSE. Pero vamos a ir por partes. La supervivencia de la anguila europea, la madre de nuestra angula, está en entredicho desde hace años por razones muy diversas. Entre ellas se encuentra la pesca, pero también, y con peso muy específico, las barreras, presas y centrales hidroeléctricas en cursos fluviales, la proliferación de nuevos depredadores, en muchos casos, además, ajenos al hábitat tradicional de la angula, y la contaminación de las aguas de humedales, rías y ríos. Con el fin prioritario de garantizar la supervivencia de la especie, desde hace tiempo se han venido aplicando medidas como la limitación de la pesca profesional y de la recreativa o deportiva, llegando a prohibir temporalmente esta, pero poco o nada se ha hecho para paliar los efectos del resto de las amenazas, con la salvedad de la contaminación, que algo hemos avanzado en esa dirección, la verdad que no mucho. Pero los depredadores viejos y nuevos siguen campando a sus anchas, sin limitación alguna. Y las barreras y presas siguen siendo escollos insalvables para la anguila, un pez que no solamente puede remontar un río nadando, sino también rezando, por lo que adecuar dichas barreras podría ser una medida razonable, algo que por estas tierras ni se ha contemplado. Es decir, los paganos de la lucha por la conservación de la especie son los pescadores, los anguleros. Este es el marco general, el que motivó la elaboración del Plan de Gestión de la Anguila Europea, en el que se apuntaban todas estas cuestiones, pero que sigue cumpliéndose casi exclusivamente en lo que a limitar la pesca se refiere. Es más, en sus propios informes reconocen que sus medidas no han dado los resultados deseados, que la supervivencia de la especie depende de factores externos mucho más significativos que aquellos que el Gobierno vasco haga aquí, pero nada les frena. Y el gabinete del señor Urkullu decide no escuchar a los anguleros y, de facto, hacer efectiva en Euskadi la prohibición de la pesca de la angula. Y así lo hacen a sabiendas, además, de que tal medida no va a garantizar la supervivencia de la anguila. En este contexto, en el que aparece en escena el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en el que se firmó la condena a muerte de la pesca recreativa de la angula, como todo hacía indicar que deseaba este Gobierno, limitando también en el tiempo la pesca profesional, 3 meses de pesca comercial y otros 2 para repoblar. Una actividad también pagada, pero solo para el angulero profesional, no el deportivo, por lo cual se beneficia el de fuera del País Vasco, pero se perjudica, como siempre, a los nuestros. Los anguleros vascos, recientemente reunidos en asociación, lo veían venir desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. De ahí que llamaran insistentemente a las puertas del Gobierno vasco, de la Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en busca de soluciones. Querían evitar la desaparición de la pesca de la angula de las cuencas de los ríos vascos. La respuesta fue, como ellos mismos nos han relatado, prácticamente nula. Desinterés y silencio hasta ayer. Y en política son raras las coincidencias.
Ellos han llegado además a elaborar su propio plan de transformación de anguleros recreativos en anguleros profesionales. Han llegado a hacer buena parte del trabajo que el gobierno vasco debería haber realizado. Y este gobierno se ha permitido hasta ayer ni considerar aquello que planteaban quienes mejor conocen la realidad de la anguila y la angula en las rías del País Vasco porque trabajan en ellas. Y su planteamiento no era el de un depredador, era de sentido común. Sí a la profesionalización, sí a la regulación, sí al control, sí a respetar cuanta decisión razonable se tome, sí a respaldar cualquier medida razonable para garantizar la supervivencia de la especie. Fueron los propios anguleros quienes denunciaron el silencio de este Ejecutivo y su desprecio a propuestas que perseguían y persiguen la supervivencia de la anguila europea y la defensa de una tradición vasca como es la pesca de la angula. Ellos deberían estar aquí, donde estoy yo, defendiendo una posición sorprendentemente además contraria a los intereses de este gobierno, pero lo hemos hecho dos partidos hartos de ver cómo esta coalición ignora los problemas reales de la población a la que deberían representar y se limita a hacer tal y como venían haciendo, aunque los resultados de su nefasta gestión aconsejen cambios de rumbo de 180 grados. En este caso, nacionalistas vascos y socialistas han demostrado estar dispuestos a firmar el acta de defunción de los anguleros vascos y de la pesca de la angula en el País Vasco. Intuyendo que la Unión Europea iba a prohibir la pesca recreativa de la angula, la señora Tapia optó por no escuchar a los anguleros y dejar hacer a Europa, porque su objetivo final parecía que no era otro que acabar con una tradición de muchos años, sin importar ni la anguila, ni la angula, ni mucho menos, por supuesto, los anguleros. Y no tenemos que irnos muy lejos para obtener pruebas fehacientes de la irresponsable inacción de este gobierno. En Cantabria, en Asturias, en Galicia, cada cual como mejor ha estimado que debía hacerse, el tránsito de su actividad recreativa a profesional ya se ha hecho. Así que allí la tradición seguirá viva, mientras que aquí sigue corriendo un serio peligro de desaparecer. Además, este Ejecutivo ha dado por bueno argumentos falaces según los cuales prohibir la pesca de la angula en el País Vasco era un paso necesario para la conservación de la anguila europea. Pero los datos juegan en su contra. Los datos que aportan quienes mantienen viva esta tradición, los resultados de sus propios estudios e informes no avalan lo que ustedes decían. En la pasada temporada, como ha dicho la portavoz que me ha precedido, los anguleros vascos pescaron 800 kilos de angulas, frente a las 65 toneladas capturadas en Francia, país en el que la profesionalización del sector es una realidad desde hace años, donde no parece importar el impacto de estas capturas en el ecosistema de la anguila. Es más, tampoco parece importar mucho a la propia Unión Europea, lo que nos hace dudar que sus medidas respondan a intereses realmente ecológicos. Es más, parece claro que son meramente económicos, puro interés político y geoestratégico. También es cierto que la actitud de este gobierno ya no sorprende a nadie. Es un ejemplo más de su apuesta por el marketing, en este caso por la difusión pública de su imagen de ecologista pobre, obviando la realidad, obviando, por ejemplo, que la supervivencia de la anguila europea no se juega en las cuencas fluviales vascas. Es un reto que supera con mucho las fronteras de esta comunidad autónoma. Además, los propios anguleros en su plan para su transformación en profesionales ya apuntan la necesidad de adoptar medidas para la supervivencia de la especie, muchas de ellas ya contempladas en el plan de gestión e ignoradas por este y otros gobiernos y también por la propia Unión Europea. ¿Qué razón de ser tiene prohibir la pesca de la angula en el País Vasco y que siga siendo una práctica habitual, pero regulada en comunidades autónomas vecinas, en otras zonas de España, en Francia y en Europa? No lo entendemos. ¿Cuál es la razón? De verdad que no veo otra que la promoción de una determinada imagen con la que conseguir unos cuantos votos, porque la prohibición de la pesca de la anguila en Andalucía, al menos según diversos estudios científicos, sí tiene su impacto en la supervivencia de la especie, por la importancia de los reservorios de ríos y humedales mediterráneos, por la localización de las pesquerías andaluzas en la zona de tránsito de la anguila hacia sus zonas de reproducción. Pero en el País Vasco, aquí no se juega el futuro de la anguila. Hoy lideramos esta defensa a dos partidos, además que no se nos esperaba en este juego, porque el PNV hoy ha mirado hacia otro lado, cuando realmente lo que hacen a diario es defender las tradiciones vascas. Pensábamos que también iban a estar en esta defensa de la tradición de la pesca de la angula y, sin embargo, no han aparecido. Así que lo que esperamos es que hoy
Tomen cartas en el asunto, que la pesca de la angula, señorías del PNV, merece ser defendida por todos los políticos y administraciones de esta comunidad. Así que, señores del PNV, señores del PSOE, ustedes están firmando el acta de defunción de los anguleros vascos si hacen oídos sordos a sus necesidades. Y yo les diría que sin perspectiva de futuro no hay visos de renovación y sin renovación no hay futuro posible. Después de escuchar a todos los portavoces que han ido manifestando su postura, creo que hay que hacer una cronología de los hechos. Los anguleros tienen un problema. Por supuesto, cuando tienen un problema, recurren a la puerta del Gobierno vasco, llaman y le manifiestan su problemática. El Gobierno vasco dice, bueno, la iniciativa de la Unión Europea es que se prohíbe la pesca amateur, por lo cual en Euskadi no se va a pescar, no se van a ampliar las licencias y no se van a renovar las licencias. Bueno, debido a todo esto, tienen a bien llamar a todos los grupos parlamentarios que nos encontramos en esta Cámara, manifestarnos su problemática, darnos sus soluciones, los problemas que ven, cómo ven el sector y el problema que realmente les está afectando, y los grupos parlamentarios valoramos el traerlo a esta Cámara. Casualidad, el martes se eligen los puntos a llevar al Pleno y se elige el punto de la angula. Esto fue el martes. Y el miércoles a las 9 de la mañana el Gobierno vasco llama a las puertas de la Asociación de Anguleros Vascos y le dices que vamos a hablar, porque se va a llevar al Pleno y tenemos que decir que hemos solucionado o hemos hecho un intento de solucionar el problema. Esta es la cronología. Pero realmente quien ha forzado este debate, quien ha peleado por sus derechos en este Parlamento han sido los anguleros vascos, que son los que se han peleado con todos los grupos parlamentarios para que hoy traigamos a esta Cámara este debate, no como el teléfono de la esperanza, sino como una asociación que corre el riesgo de que su modo de trabajo se vea extinguido, simple y llanamente. Se hablaba de que hay una extinción o está en peligro de extinción la angula en toda Europa. Efectivamente, los anguleros no han dicho que no quieran controlar la población de la angula, no lo han dicho en ningún momento. Lo que están diciendo es que es injusto que el resto de Europa y España tenga unas condiciones en las que se permita la pesca de la angula y ellos sean los únicos que no pueden dedicarse a este tipo de pesca que llevan años haciéndolo. Eso es lo único que se ha dicho. Si el peligro de extinción de la angula está en toda Europa, ¿por qué en Cantabria se permite, en Asturias se permite, en Galicia se permite? Porque han adaptado la normativa para que los perjudicados no sean los anguleros. Tan sencillo como eso. Creo que no cuesta tanto. En Europa se permite. Estamos hablando de la cantidad de angulas que pesca Francia. ¿Qué pasa con Euskadi? ¿No vamos a defender esa pesca tan anclada en nuestra sociedad? No lo entendemos. Lo único que han pedido es profesionalizar el sector de la angula y creo que debemos hacerlo para proteger a nuestros anguleros vascos y que no estén en desventaja con el resto de anguleros de otras zonas, tanto de España como de Europa. De hecho, si hablamos de proteger el hábitat de la angula, nuestros anguleros devuelven al río más de la mitad de lo que pescan. Están repoblando a la vez que pescan. De hecho, son los más interesados en que la pesca sea sostenible y que el futuro sigan existiendo angulas, porque ellos son los que dependen de ellos, son los más animalistas en este sentido y los que más protegen a la angula en nuestra zona. Así que yo creo que tampoco han pedido tanto. De verdad agradecemos que el Gobierno haya contactado con ellos. Creo que es fundamental dar soluciones a toda la problemática que nos han manifestado. Llevaban tiempo llamando a las puertas del Gobierno, por fin se les ha hecho caso y estaremos atentos a que realmente se tengan en cuenta sus peticiones y también les agradecemos que hayan contactado con todos los grupos para darnos a conocer una problemática que en muchos casos desconocíamos. Nada más y muchas gracias.